Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy el episodio número 166 de nuestro podcast. Y desde España nos acompaña Tomás Denis. Con él vamos a poder platicar un poco acerca de un modelo de negocios que desde la óptica y el trabajo que él ha hecho revalora mucho esta función y que a veces se ha dejado tal vez un poco relegada en algunas regiones. Y vamos a hablar sobre todo de newsletters, cuál es el trabajo de Denis en este proceso. Pero antes de iniciar la entrevista, pues te agradezco mucho, Denis, la oportunidad de compartir con nosotros este día y, bueno, saber de tu experiencia y todo lo que nos puedas contar sobre este tema tan interesante. Muy buenas, Oscar. Gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar de muchas veces la gran olvidada, pero eso de negocios en newsletter, ¿no? ¿Qué significa eso? Y que realmente no es como a lo mejor pueden estar pensando que una newsletter es igual a hacer spam o una newsletter es igual a tener muchos emails y simplemente limitarse a enviar ofertas, sino que es un medio exquisito para tener una base de datos de clientes y por ahí hacer muchos y muy buenos negocios. Así es, Tomás. Vamos a hablar brevemente acerca de su perfil profesional. Él inició Fast Launcher, que es precisamente el contexto sobre el cual trabaja con la newsletter. Y nos menciona aquí, bueno, fue un inicio por accidente, ahorita platicamos un poco de esto, en la cual él tuvo la oportunidad de detectar una oportunidad en miles de negocios que tienen listas de correos aparcadas a las que no le sacan ningún provecho económico. Esto le ha permitido ayudar a empresas de diferentes sectores a generar hasta 50,000 euros mensuales, solo enviando 12 correos al mes, pero correos que van con un sentido íntimo basados en textos, no correos tan comerciales o fríos. Y a raíz de eso tiene la primera formación del mundo anti-abandono que está diseñada para todas aquellas personas o empresas que quieran vender con una newsletter y consigan hacer esto en 90 días. Su compromiso de implicación con cada alumno llega hasta tal punto que se suscribe a sus propias newsletters y les permite, con esta óptica, además darles algunas técnicas, mejoras y comentarios de cada correo. Entonces, pues no solamente tú tienes un newsletter, también hablaremos de eso, Tomás, sino que en esta comunidad que has venido generando, sin duda has venido aprendiendo también de lo que otros han estado haciendo. Pero partimos un poco de lo que definía antes. ¿Por qué mencionas que llegas por accidente? Creo que tu formación básica es como ingeniero, si no mal recuerdo en lo que pude Ujú. investigar, y, y vas llegando a este mundo, pero imagino que tal vez exploraste algunas otras alternativas laborales antes de esto. Sí, yo empecé a trabajar como ingeniero informático y estuve de hecho en esas profesiones durante 5 años enfocado en todo eso. Y llegó por accidente porque llega un punto en el que dice, bueno, me gustaría probar algo diferente en la vida. Y digo, bueno, pues voy a emprender, voy a empezar con esto. Y fue ahí cuando llevamos un año, o después de un año empezando ya con emprendimiento y todo esto, que se nos presenta la oportunidad de trabajar con un cliente el cual no quiere inicialmente unos servicios a los que le íbamos, ¿no?, a ofertar, sino prefería que le contactáramos con su base de datos, una lista de emails que tenía ahí, como bien apuntaste antes, aparcada, ¿no?, sin usar. Entonces dijimos, bueno, pues venga, vamos a enviar emails, ¿por qué no? Y claro, ahí vimos que la newsletter realmente es un medio, como quien usa LinkedIn, como quien usa la publicidad y todo, para transmitir un mensaje. Y en este caso, el mensaje poderoso que vendíamos era una oferta, un producto comercial, en este caso, de ese cliente que nos había contratado, nos había encomendado esa misión, ¿no? De reactivar esa lista o de sacarle jugo y dinero a todos esos emails que estaban ahí. Y así fue como por accidente, ¿no? Porque no estaba previsto, ni mucho menos, que me dedicara a las newsletters. Y, y ese fue la anécdota, ¿no? Y básicamente partimos de que este contexto, pues indistintamente, nos escucha mucha gente en España, en Latinoamérica, de diferentes edades. En su momento, cuando es el surgimiento del Internet, era una herramienta que tuvo una explosión, tuvo un impacto, y poco a poco en algún momento se fue relegando, se le fue perdiendo la visibilidad, porque también hubieron muchos abusos y malos enfoques Mm. en el contexto del newsletter. ¿Cómo podrías tú definir de una manera clara y potente el por qué la newsletter no es lo que pensamos, toda esta parte negativa del spam, sino que realmente era una oportunidad importante de negocios?
Mira, la newsletter a día de hoy sigue siendo el medio por el que más conversiones se produce, siempre. Normalmente, cuando enviamos un mensaje, si lo haces de forma pública, normalmente los índices de conversiones son muy bajos. Entonces, índices de conversiones donde sí los tienes elevados podría ser en LinkedIn, cuando tú hablas con personas de tú a tú directamente, o en una videollamada, o cuando lo haces también incluso por YouTube. ¿Sabes? Son medios por el que tú puedes transmitir una información. ¿Qué es lo que pasa? Que una videollamada no es escalable, ¿no? Porque estoy ahora yo contigo, pero no puedo estar con otro potencial cliente. ¿Qué pasa en YouTube? Que es escalable. O qué pasa incluso en la newsletter. Y es lo interesante, que es escalable. Yo puedo hablarle uno a muchos y que ese mensaje que estoy transmitiendo se perciba como que es individualizado, como que está perfectamente hecho para ti y para tu negocio, para tus circunstancias. Y todo eso se consigue en la newsletter siempre teniendo claro cuál es lo que se denomina el propósito de transformación, es decir, el por qué la gente se une a esa newsletter o qué es lo que quiere averiguar. Si quiere, por ejemplo, hacer crecer su negocio con leads de calidad, imagínate en Meta Ads, o quiere perder peso para el verano, ¿sabes? Sea cual sea el objetivo que una persona siga, una newsletter debe de cumplirlo y por eso sí siguen teniendo gran relevancia hoy, sobre todo las que cumplen con esta premisa, la de que está muy clara cuál es el propósito de transformación o qué es lo que están ofertando a esos potenciales clientes. Y además un elemento bastante accesible. Has trabajado, imagino, en tu experiencia Mm. ya con Fast Launcher desde empresas grandes que incluso pueden tener un gran activo oculto en sus correos electrónicos y medios de contacto, y empresas que también se quieren abrir camino. Creo que es una herramienta muy democrática y que permite a cualquiera poder acceder con los principios que tú ya nos comentabas y un poco de conocimiento, digamos, técnico del proceso para poder impactar a sus clientes. Sí, correcto. Está muy democratizado, es verdad que hace muchos años no estaba tan democratizado porque habían un par de competidores en la industria que tenían suscripciones realmente altas de precio, entonces, claro, eran solo las grandes empresas las que podían apostar por todo el tema de email marketing, ¿no? De envíos de emails y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso las grandes abusaron y lo hicieron en muchos casos bastante mal, enviándote pues promociones, 2 por 1, 90% de descuento, no sé qué, ¿sabes? Utilizaban el email como el último reducto para hacer ventas, cuando realmente si se cambia el enfoque y se piensa en el email como un canal más para hacer ventas, automáticamente las conversiones y realmente se podría conseguir muchos clientes de gran calidad gracias al email. Y también eso, se ha democratizado incluso para Y los pequeños negocios que empiezan. Y hay un concepto que me llamó mucho la atención, Tomás, dentro de la estructura de la presentación que hacía, y es que también un potencial interesante de esta newsletter es que en realidad se pueden crear comunidades, comunidades muy fieles que dentro de una u otra manera van consolidando futuras ventas o la visibilidad del Ujú, producto. Es ujú. también parte de ese mensaje, ¿no? El poder ofrecer algo, pero que la persona que recibe esta información en la newsletter se sienta parte de algo importante y no solamente que está perdiendo tiempo en recibir este tipo de información. Sí, totalmente. Mm. Hay, dentro de la estructura Tomás, de todo tu contexto del newsletter, seguramente en tu experiencia de desarrollo con Fast Launcher, has encontrado como elementos clave que deben de constituir un adecuado newsletter. Hablabas hace un momento, pues, del enfoque hacia dónde va dirigido. ¿Y qué características podrías tú mencionar como las relevantes para generar ese impacto en una newsletter? Bueno, definitivamente el más importante es ese enfoque, tener claro el propósito de transformación, porque muchos negocios o muchas personas que acaban con listas de emails bastante grandes o incluso emails muertos es porque en el pasado no han tenido muy claro a quién se dirigían o con qué oferta exactamente se dirigían. Entonces,
Cuando ocurre eso, lo normal es tener una lista de correo o una newsletter que tú envíes emails y que tengas unos ratios de apertura muy bajos o que realmente pienses que esa lista está muerta, ¿no? Entonces, lo importante es que email que tengas sea de persona que busque activamente solucionar un problema que tenga o que quiera cumplir un deseo. ¿Sabes? Pues antes pusimos el ejemplo de perder peso, pero tengo clientes que hablan de temas de nutrición para perros específicamente, o clientes que hablan específicamente sobre medicina deportiva, ¿no? De acupuntura, o otros que ayudan a hombres a tener relaciones o a relacionarse mejor con las mujeres. O sea, son cosas muy específicas, muy dirigidas a un avatar, a un perfil concreto. No es, te ayudo con tus relaciones amorosas. Eso sería muy global, porque atraería tanto mujeres como hombres, incluso ya en el mundo en el que vivimos, pues a perros, gatos y de cualquier cosa, ¿no? Si me apuras. Pero cuando somos concretos, ya tenemos mucho, mucho, mucho ganado, ¿sabes? Y además hay otro elemento, Tomás, bueno, el contenido, el enfoque al que va a llegar, pero también creo que en tu experiencia has identificado que no siempre todas las plataformas con las cuales puedes vincular estos procesos de newsletter son igualmente de efectivas. Ahora también que se ha popularizado, seguramente hay mecanismos que pueden automatizar muchos procesos u ofrecerme esta posibilidad de llevar mi mensaje a un público, pero no siempre son las mejores. ¿Qué problemas se encuentran en las plataformas operativamente? Porque algunas pueden ser mejores y otras incluso pueden ser hasta negativas para este proceso. Bueno, sí, a nivel de plataformas, realmente el problema está en elegir aquellas que tengan o un precio demasiado bajo, diría, porque normalmente un único precio, por ejemplo, o que incluso permitan muchas tasas de spam. Como todo esto es muy técnico para el consumidor medio, para entender esto, para verlo, realmente irse con cualquier recomendación general, que sea como sea Brevo, GetResponse o Kit, por ejemplo, Beehive, son opciones inteligentes y que no van a tener ningún problema para ir con eso. MailerLite también está en esa lista. O sea, todas estas opciones son inteligentes. La que yo particularmente no me gusta y no iría porque he visto que lo hacen mm, a nivel de tasas de spam y se permite y se usa mucho en lanzamientos, en internet. Entonces también las IPs están mucho menos protegidas. Es Go High Level. Go High Level también tiene esta restricción, todo este tipo de, particularmente para tener una newsletter y hacer email marketing, no la recomiendo. Esta experiencia, ya nos comentabas un poco el contenido, Tomás, el tema de plataformas. ¿Decidiste tú integrarla en esta solución que es Fast Launcher? Que bueno, vamos a dejar también los medios de contacto y los medios para que Ujú. puedan conocer el trabajo que tú haces con Fast Launcher. Y específicamente lo que tú ofreces va solamente en tema de estructurar, de verificar el análisis de cada empresa. ¿Trabajas directamente con empresas que te contactan por alguna necesidad específica? ¿Y cuál es el proceso? ¿Tienes alguna metodología genérica o vas adaptando un poco de acuerdo a la necesidad de cada cliente? Sí, yo trabajo con empresas y sobre todo perfiles, marcas personales que tienen bastante experiencia o tienen un conocimiento en un área determinada de nicho para que en el plazo de 100 días tengan un negocio en newsletter que les trae contactos, que les trae autoridad y facturación mensual de 3.000 euros. Eso es con garantía de que así sea. Entonces, claro, esto significa, cuando yo digo la garantía, que es para todo el mundo, evidentemente no significa que cualquiera que llegue yo le pueda garantizar los 3.000. Evidentemente no, sino previamente hay un proceso de filtrado en el que yo hablo con la persona, veo a dónde quiere ir, qué quiere hacer y veo y determinamos juntos si hay o no futuro para eso, por supuesto, ¿eh? Entonces, quería aclarar esto con respecto a la garantía para que no quedara aquí no, este tío va prometiendo por ahí cosas que después no. No, no. Por eso se hace un filtrado previo. Pero la metodología de trabajo es que yo trabajo con esas personas uno a uno, de forma personal, de forma obsesiva, como si yo fuera un socio al 50% en el proyecto. Es decir, no es
No es un programa grupal de esos en donde apareces y donde hay un instructor y 20 alumnos más atendiendo a una clase, o no es un programa, un curso IKEA de 200 o $100 que te compras y que tienes unos vídeos y haces unas preguntitas y ves a ver si te lo resuelven. No, no, esto es, estamos 100 días juntos, trabajando codo con codo, de forma obsesiva, literalmente, hasta que eso se cumpla. ¿Vale? Entonces, por eso la metodología es tan efectiva, porque en realmente 100 días puede parecer poco tiempo para muchas personas, pero no es tanto tiempo si de ese día tú puedes cada día trabajar. Y encima lo haces con alguien que ya lo ha hecho antes y que te quita un montón de piedras del camino y te quita un montón de bloqueos, porque vamos a tiro hecho, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Entonces, de media, para que tú te hagas una idea, la metodología, desde que empezamos la investigación, desde que empezamos la creación de la oferta, los copies de las landings, del embudo, de los correos, de la newsletter, de la prospección, de todo, es una media de 62 días exactos. Está todo calculado. Está todo calculado, ¿vale? Entonces, ya después, cuando pasan los 62 días, ya hemos tenido de ahí un flujo de 200 300 leads que nos permite evaluar el embudo, las conversiones y volver a optimizar copies, anuncios u ofertas. Pero todo Y, se basa en ir a por un perfil muy concreto de persona, solucionarle un problema específico y hacerle una oferta muy buena. Y jugar con la persuasión, el copy también, ¿sabes? Eso es, esa es la metodología. perfecto. La esencia de todo lo que Fast Launcher hace, básicamente ya no comprometes más allá en recomendar plataformas, porque son personas que de una u otra manera han trabajado con este proceso, y es centrarse un poco más en la esencia del mensaje, ¿verdad? Mm. Claro, claro. O sea, el valor que Fast Launcher aporta o que yo aporto no es tanto en crearte una newsletter o no es tanto en recomendarte esta plataforma o esta otra. ¿Por qué? Porque eso es algo trivial. Eso es algo que incluso gratis, preguntando a YouTube, preguntando en ChatGPT o en Claude o la IA que utilices, te va a poder solucionar. Incluso hay profesionales por ahí fuera, que yo sé que en Fiverr, ¿no? Esta plataforma de freelancers, o incluso sé que hay cursos por ahí para que tú te crees tu newsletter, ¿sabes? Pero lo que hago en Fast Launcher no es una newsletter, sino es un negocio, es un sistema que te trae negocio, pero utilizamos la newsletter como ese medio indispensable para transmitir nuestros mensajes, nuestras ofertas, nuestros productos, y que la gente ahí, pam, compre y pague con la tarjeta de crédito. Y el contexto, este panorama que nos comentas, Tomás, seguramente te ha permitido también, primero, es un acompañamiento cercano, uno a uno mencionabas, Sí, y sí. también tu oferta, bueno, en este podcast lo estamos grabando desde México, tu oferta también y el modelo de Fab Rancher permite también que tengas acercamiento con personas más allá de España. Sí, por supuesto. He trabajado, sobre todo, a ver, los clientes, la mayoría están en España, pero he trabajado con clientes dentro del mismo programa también que son de México, que son de Costa Rica y de Argentina. O sea que no hay, en principio, no hay ningún problema. Si el proyecto es un caballo ganador, como digo, son más que bienvenidos. Y además también, bueno, en el ánimo de poder promover la importancia de las newsletters, hay personas que ya quieren escalar esto y buscar esta fórmula que les permita proyectar bien su marca personal o su empresa, pero para todos aquellos que en algún momento no tenemos tal vez el conocimiento de acercamiento, en la página, en el link que vamos a dejar de Fab Launcher, también vienen algunos tips que tú compartes, que incluso se pueden ver básicamente desde la página. Y creo que esta información sí es un poco más en el contexto de comprender la importancia del Fab Launcher y de una otra manera educar también a un posible prospecto cliente tuyo de Ujú. cómo es que esto realmente debe de comprenderse en la práctica. ¿Y, ¿y cuál es la pregunta? Perdona. Sí, sí, No, sí. como que no me quedó. Para los que en su momento no tienen una newsletter consolidada y pudieran aspirar ya a un contacto directo contigo, la página de Faust Lancher les puede permitir con toda esta información que tú compartes, pues empezarse a adentrar en ese mundo del Ah, sí, newsletter, saber su sí. importancia y quién sabe, en un momento dado,
poder ya aspirar a tener una proyección como la que tú haces con Fast Launcher. Correcto, sí, 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 efectivamente en fastlauncher.com, que dejaremos el link por ahí, pueden, claro, suscribirse y aprender sí, de los correos, de todo lo que envío de forma constante, de forma 3 veces en semana, siempre envío correos como mínimo. Ahí pueden aprender muchas cosas de cómo funciona el modelo de negocio basado en newsletter, de otros resultados de gente que ha conseguido grandes cosas en apenas 4 o 5 meses trabajando. O sea que, eh, desde luego, puertas abiertas, sí, y ahí podrán verlo. Y también incluso tengo en YouTube también, que empecé hace poco a compartir bastante conocimiento y bastante información a este respecto para que, oye, muchos que empiecen este camino por ellos mismos, por su cuenta, que lo puedan hacer sin problema alguno. Y en lo que le describí hace un momento al inicio, Tomás, de tu perfil profesional, mencionaba esta parte, has ayudado a varias empresas en diferentes sectores, y menciona aquí, no sé si es una metodología estándar o en algunos casos ha funcionado más para unos que otros. Incluso se mencionaba solo enviando 12 correos al mes, eh, básicamente volvemos al punto de que lo importante es el mensaje, pero obviamente dependiendo las características del negocio o de la marca personal, tú vas también proyectando qué puede ser lo más viable, ¿no? No que solamente siempre van a ser solo 12 correos al mes, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ahí, por ejemplo, en ese caso particular, que es un e-commerce, que siempre digo que los e-commerce son los que peor email marketing hacen, en general, porque solo saben hacer ofertas en la mayoría de casos. Pero con este e-commerce fue diferente. Estuvimos trabajando durante eso, estuve trabajando con ellos durante 8 meses, 9 meses. Y lo que hacíamos ahí, al margen del envío de emails, que como bien dice, 12 emails al mes es lo de menos, es el punto dulce también para el tipo de audiencia, porque enviar más emails ya hubiese sido probablemente excesivo. Pero lo importante de esos emails era que no eran como los típicos emails de los e-commerce, simplemente con ofertas o promociones, sino eran emails, perdón, que aportaban un valor determinado. ¿Cuál es el valor en este caso que aportaban esos emails? Eran historias de la vida cotidiana de los potenciales clientes. Pues, por ejemplo, emails de cómo había una abuela, por ejemplo, una historia, ¿no? De una abuela que se puso enferma y que ya no podía cocinar y que le encantaba la cocina, pero que ya no podía hacerlo. Entonces, claro, sus hijos, sus nietos, pues querían devolverle ese favor de tantos años, de tantas décadas, la abuela cocinando para ellos y de una forma, ¿no?, muy rica y muy sabrosa. Pues los hijos ahora con el día a día, el trabajo, pues no tenían tiempo para cocinar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Knowits, contratar esos platos de comida para llevárselos a la abuela. Entonces, los correos, en vez de ser promocionales y fríos de, oye, compra 2 por 1 en platos, o compra y no te quedes sin comida para la semana, que sería un discurso a lo mejor más plano, nos enfocamos mucho más en estas historias eh, inspiracionales de gente común de la calle, ¿sabes? Entonces ahí se generaba una empatía, se generaba una relación con ese suscriptor que hacía que llegaran estos niveles de facturación. ¿Sabes? Que mucha gente se animara a comprar, que empatizara con la marca, que conectara con la marca y que dijera, yo quiero Knowits en mi vida, yo quiero, me identifico a nivel de identidad con Knowits. Yo ayudo también a mis mayores, a mis abuelas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ese es el tipo de comunicación que muchas marcas no hacen, que muchas marcas no trabajan y que se quedan solo en la superficialidad, ¿sabes? Y no es tanto el número de correos, como bien decías antes, Oscar, es más bien el qué haces con esos correos, qué dices, cómo lo dices y por qué lo dices y para qué lo dices. ¿Sabes? Son muchas preguntas y eso hay que entender la psicología del consumidor, de lo que le mueve, que busca, ¿sabes? Que desea, que anhela, qué miedos tiene y hablarle literalmente, aunque esto pueda parecer muy filosófico, pero es hablarle de corazón a corazón, con ilusión y con honestidad. Eso ante todo, con honestidad. En este ejemplo que nos compartes, Tomás, me ponía a pensar un poco en la perspectiva
aquellas personas que quieren impulsar su modelo de negocios a través de un newsletter, implica también un compromiso, es decir, clientes que efectivamente saben lo que quieren, van a tener un contacto, un seguimiento, un primer contacto contigo y deben de saber exactamente hacia dónde quieren llegar y sobre todo conocer la esencia de su modelo de negocios, porque formular estas historias como las que tú nos compartiste hace un momento, aparentemente pueden sonar muy sencillas y bueno, puede ser que existan siempre historias como estas en algunas empresas, pero a veces creo que el empresario no está tan abierto a escucharlas o a saberlas o Ujú. poderlas identificar y mucho menos transmitirlo, ¿no? Hay una esencia ahí de storytelling, de Claro, realmente palpar lo que el negocio está haciendo, más allá de facturar y de generar ingresos, claro, la forma en que está impactando la vida de los demás, el modelo de negocios a que claro. se están dedicando. Mira, yo trabajo en tres planos. El primer plano es siempre una condición indispensable, es que en este caso la marca personal, el perfil con el que trabajo o la empresa con la que trabajo, tiene que estar en un mercado bueno. ¿Qué significa un mercado bueno? Significa un mercado que como mínimo crece cada año, que tiene demanda. ¿Sabes? Que hay consumidores o otras empresas que quieren de esos servicios. Porque si es un mercado en declive, da igual lo que hagamos después, da igual la oferta en la que trabajes, da igual lo persuasivo que sea tu copy o no, o el storytelling que utilices, pero si tú estás vendiendo en México, me lo invento, yo qué sé, en México te pones a vender, pues, a ver cómo explicarlo, ¿no? Aires acondicionados, no, o cómo se dice, o calefactores, que igual en México, en ciertas zonas, pues casi nunca hacen tanto frío, pues no es un mercado bueno en México para construir una empresa de calefacción, ¿sabes? Entonces, lo primero es tener claro el mercado. Después, cuando se tiene claro el mercado y que es un mercado bueno o que es un mercado excelente, también hay varias categorías, pero lo mínimo es que sea bueno. Después se trabaja en la oferta, porque hay muy pocos negocios que, o marcas personales que actualmente hacen buen dinero o hacen buen negocio sin que su oferta sea buena. Simplemente utilizando la persuasión o el copywriting, todo esto, montar un negocio solo con eso, con ese elemento, pero no teniendo una buena oferta, es muy jodido. Es más complicado que decir, oye, tengo una buena oferta, tengo un buen producto, una buena oferta, y después si le metes la persuasión, mejor que mejor. Ya tienes el as, tienes el as, ¿sabes? Pero yo trabajo en esos tres niveles y el más importante, mercado, oferta y copy y persuasión, es el último en el que nos enfocamos. Si tenemos los tres, tenemos un cóctel Molotov, tenemos una muy buena combinación y ahí es cuando los resultados llegan inevitablemente. Y este proceso de trabajo cercano, de esta Sí. metodología, de los filtros, en algún momento, bueno, es una curiosidad más bien personal, en algún momento quienes se ha acercado contigo, sobre todo por temas de marca personal, Mm. ¿has logrado identificar que a veces, incluso, bueno, creo que en España se utiliza el mismo concepto, el, el vendehumos, aquel que también en el afán de generar algún ingreso utiliza herramientas como newsletter y en realidad no tiene un sentido, es simplemente, o sea, logra cambios extraordinarios en pocas semanas o en pocos días. Eh, ¿Te ha tocado filtrar alguno de estos temas o más bien ya llegan contigo personas que tienen más claro y una oferta real y de impacto en el mercado? Bueno, me ha tocado filtrar, no diría que nunca me he cruzado con nadie, ¿no? Que yo haya opinado que es un vendehumos o que va a utilizar la newsletter con fines un poco, ¿no? Debatibles o moralmente reprobables. No, no diría que ha pasado eso, pero sí he tenido que filtrar a gente que no cumplía con las condiciones o que no veía que cumplían bien. Pues, por ejemplo, el que se me viene ahora a la cabeza, el otro día hablaba para que accediera al programa Apolo, que se llama, es este programa, ¿no? El programa Apolo, convierte tu experiencia o tu conocimiento en una newsletter que te trae contactos, autoridad en 100 días. Claro, hablaba con un chico que era profesor de música y daba clases a estudiantes en Argentina. O no, de música no, perdón, de teatro, para ser actor, ¿no? Para interpretación. Y claro, cuando hablaba con él,
al final concluí y le dije abiertamente, porque yo lo digo en la misma llamada, le dije, lo siento, pero no eres un caballo ganador, le dije tal cual así. Y se lo dije básicamente porque el mercado al que se dirige, en este caso, no tiene el poder adquisitivo para pagar una formación de alto ticket, son estudiantes. Entonces, normalmente el estudiante y que estaban las circunstancias personales, que estaba este negocio, esta marca personal, pues no iba a fructiferar, bajo mi punto de vista, mucho el negocio. Por lo tanto, les dije que no, ¿sabes? Porque no cumplía con ese primer punto de que el mercado tiene que ser un mercado bueno. Cuando hablo de mercado bueno, no solo es que crezca, sino que la gente que forma parte de ese mercado o las empresas tengan el poder adquisitivo para poder comprar eso. Porque por mucho que queramos y con todo el cariño del mundo, pero si tú te vas a la India a montar, que en la India tienen un poder adquisitivo muy bajo, te vas a montar un programa de alto ticket de 3.000 4.000 dólares, pues hombre, no digo que no, pero te va a costar mucho más porque son precios mucho más altos que lo que serían otros países, ¿sabes? Entonces, el mercado y la gente a la que te diriges más bien tiene que tener un poder adquisitivo, tiene que tener dinero para pagar por lo que hace. Yo creo que eso es evidente en cualquier ámbito, porque si no, los negocios evidente no existirían, ¿no? Claro, y me imagino que en este proceso, escuchando esta experiencia, Tomás, en este mismo proceso, indistintamente el seguimiento que tú vas a hacer con quienes cumplan esas características, muchas veces también el acercarse a modelos como Fab Rancher permiten también ver algunos elementos que probablemente permitan a quien en su momento no cuenta con los elementos o las características para poder tener este acompañamiento de newsletter, a repensar su modelo de negocio. Creo que también en ocasiones la intención no es mala, o sea, la idea definitivamente no es mala, sino que el enfoque de mercado, muchas veces incluso como emprendedores muy ilusionados, podemos tener clara una idea y probablemente no nos hemos hecho estas preguntas que tu propia metodología va filtrando y que además ya nos das un poco el panorama de incluso alguien que esté empezando un negocio, poder utilizar esos mismos filtros hacia un proyecto de aterrizar negocios y generar ingresos. Claro, sí, sí. Lo bueno de eso es que en la llamada previa, pues sí, yo hago una serie de preguntas que en muchos casos, bueno, siempre ha sido así. Claro, como estoy tanto tiempo preguntándote sobre tu negocio, a dónde quieres ir, por qué haces lo que haces, como son preguntas tan profundas que te hacen reflexionar, mucha gente ya solo por ir a esa sesión ya le ha compensado. Le compensa muchísimo ir a esas sesiones. Y de hecho mucha gente me dice que por qué no cobro esas sesiones, que deberían de cobrarlas, ¿sabes? Entonces, igual me dio una idea, ¿no? Para cobrarlas, porque mucha gente, ya te digo, se va muy, ¿no? Como un psicólogo de negocio, ¿no? Se va muy pensando en todo lo suyo. Pero que sí, que sirve, trabajemos o no trabajemos juntos, en muchos casos sirve para ganar claridad. Aunque no es el objetivo, claro, darte claridad, sino ver si podemos trabajar juntos, ¿no? Pero ese es el feedback que me han dado, sí. Y a la vez una propuesta de valor muy interesante de Fast Launcher, Tomás, porque me imagino que en todo este auge y la posibilidad de impactar a través de newsletter, pues hay también más ofertas en España, en varias partes del mundo, o de los lugares que nos escuchen ahora, pero creo que nos das unos tips interesantes de cómo identificar si realmente quien quiera dar ese acompañamiento o mejorar mi newsletter, realmente tiene un compromiso, o volvemos a caer en lo que tú ya mencionabas, son paquetes en las que es un video que tienes que ver y sacas tus conclusiones y vas a obtener resultados. Creo que la Mira, propuesta de valor tuya es ese acompañamiento. últimamente yo he trabajado en este programa ya con 37 personas, han pasado por el programa. Entonces, por el camino me he encontrado a un montón de clientes que me han dicho que han hecho programas en otros lados de alto ticket también, en donde realmente no había tanto un acompañamiento, era todo muy grupal y tal. Digo, no hay problema en principio con que sea grupal, que es lo que pasa, que las tasas de abandono son superiores, son muy altas. En el caso del programa Apolo, pues la tasa de abandono es prácticamente del 0%, o sea, nadie abandona. Pero básicamente nadie abandona porque cuando tú y yo estamos reunidos en una sesión, estamos trabajando en un punto muy concreto.
Estamos trabajando, imagínate, en tu landing, en abrirte la cuenta publicitaria, en lo que toque hacer. Pero tú no te vas de la llamada sin yo darte una segunda cita, una siguiente cita. Entonces, no hay pie a que nunca te desmotives, no hay pie a que nunca quieras abandonarlo, porque el problema de los que abandonan, en muchos casos, es por una falta de acompañamiento, una falta de claridad, de abrumarse demasiado. Entonces, mi camino, mi trabajo es hacer las cosas fáciles y decirle, no, no te bloquees con esto, no te abrumes con esto. Y muchas veces no solo hago de estratega, si lo quieres llamar así, muchas veces hago de psicólogo. Y yo no soy psicólogo, pero muchas veces me toca ser de psicólogo y decirle a la persona que se relaje, que no se presione, que no se autosabotee, por ejemplo. ¿Sabes? O que cambie esa mentalidad con el dinero también de, no, no, ¿cómo voy a cobrar 2.000 euros por esto? Por ejemplo, digo, no, es que déjame contártelo. Pum, vamos trabajando, es que es un trabajo holístico en el plano mental y en el plano después estratégico y después lo que menos en el plano técnico de la newsletter, pero eso es lo de menos, ¿sabes? Y ahora, Tomás, con la llegada de tanta tecnología, la inteligencia artificial puede ser una herramienta interesante para la newsletter. ¿La recomiendas en algún momento? ¿A qué nivel Mm, usarla? Porque también podemos caer en el exceso. Ya no necesito a alguien que me sí. indique cómo hacer mi newsletter, porque ahora ya me lo soluciona la inteligencia artificial, pero vemos que va a faltar mucho ese sentido de acompañamiento y ese sentido humanístico de poder apoyar realmente desde varias aristas a tus clientes. Sí, mi opinión ha cambiado con respecto a la IA. Hace, por ejemplo, unos meses era más contrario a utilizar la IA, a mantenerte fiel a tus principios de persona y tal. Ahora sigo manteniendo esa parte en la que no podemos perder, por supuesto, nuestra identidad y nuestra forma de comunicar, pero sí estoy adaptando cada vez más la IA en mi negocio y en los negocios de los clientes para facilitarles ciertos procesos. Pues, por ejemplo, tengo agentes específicamente entrenados para que revisen landings de captación o para que revisen los copies o los textos de las páginas de venta, ¿sabes? Entonces, estos son asistentes que están entrenados para facilitar muchas las cosas. Pero yo le digo siempre a los alumnos o a los clientes, les digo, mira, utiliza la IA con este framework que te he dado para que te construya una versión inicial de esa carta de ventas y que no te sometas al síndrome de la hoja en blanco, que esto es muy abrumador para mucha gente. Cuando, claro, yo te digo, Oscar, tienes que crearme una página de venta desde cero, vendiendo tu high ticket o tu lo que vendas, ¿no? A mucha gente se le bloquean los cables en la cabeza, claro, es muy normal porque nunca lo han hecho antes. Entonces yo le digo, tranquilo, tranquilo, vamos a utilizar la IA para que nos dé ya el 60% o 70% del trabajo hecho. Entonces, a partir de aquí, porque antes de llegar a ese punto, nosotros ya hemos trabajado con otros documentos, con otras plantillas, que ya después es metérselo a la IA y ya nos saca una cosa muy decente, muy decente. Entonces ya con eso es después meterle nuestro toque personal. Es cambiar frases que suenen a IA por sustituirlas, es cambiar expresiones, titulares seguramente, modificarlo. Pero claro, es que es mucho más fácil trabajar sobre algo que ya está creado que empezar de cero, ¿sabes? Entonces así es como acelero sus resultados. ¿Sabes? Y utilizando, claro, de compañero a la IA porque no tiene ningún sentido. Claro, de rechazarla no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo se dice? Endemoniarla, ¿no? Demonizarla. ¿Cómo se dice? Sí, sí. Demonizarla, correcto. No tiene ningún sentido demonizarla porque convive ya con nosotros y eso. Y una cosa última diré con respecto a la IA, que también la utilizo con mis clientes y todo para crear las landings y crear las cartas de venta, pero a nivel técnico, las webs. Es decir, ya no tocamos WordPress, no tocamos nada que requiera tanto estar peleando en un nivel de, ¿no? de paddings o de márgenes, sino que ahora con Lovable, por ejemplo, que no sé si la conocen por aquí, Sí, sí, Lovable, sí, 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 la ubicamos, sí. con esta herramienta nosotros sacamos las cosas, pero de una forma súper, súper rápida, súper ágil. ¿Sabes? Entonces, por eso lo de los 62 días, es que, es que es muy posible. Vamos, Vamos descubriendo el por qué esa garantía. Y precisamente en ese sentido,
Tomás, esta garantía ya en tu esquema propio, como Fast Launcher, como modelo de negocios, eh, el, el, eh, el proceso de acompañamiento es conforme ellos van, tú vas generando ingresos hasta el final del proyecto, o tienes parciales de cortes, de avances, para que al final pues también tú tengas un modelo de negocios redituable y que esté Mm. impactando, además que impacte en la vida de otros empresarios, pues también sea redituable para ti. Sí, o sea, claro, al finalizar los 100 días, la garantía es de acabar con con esa newsletter o ese negocio, el newsletter, sobre todo ese sistema que te trae contactos, que te trae autoridad y esos 3.000 euros mensuales. Esa es la garantía. En caso de que no sea así, en el hipotético caso de que eso no sea así, pues yo asumo el riesgo y cumplo con mi palabra y seguimos trabajando hasta que eso sea así. Se extendería el plazo únicamente. Hipotéticamente Sí. hablando, porque ya nos comentabas que esto ha sido algo probado ya por varios clientes y diferentes sectores, y creo que eso da Ujú. una dimensión bastante importante, Tomás, del por qué volver a revalorar algo que se ha dejado abandonado. Creo que el avance tecnológico a veces nos nubla y creemos que ya lo tradicional no ha dejado de existir, pero al final de cuentas, más allá de la newsletter como herramienta, creo que lo que en su momento dejó de Mm. funcionar fue el acercamiento humano y este Sí, componente de valor que le están agregando los clientes tuyos. sí, totalmente. Yo es algo que todos mis clientes valoran y es un convencimiento propio que tengo, porque se escucha por ahí mucho el discurso de deja de intercambiar tiempo por dinero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en parte es interesante, sobre todo desde el punto de vista de tener un trabajo, de depender de un jefe, ¿no? Y de depender más de un trabajo estático, ¿no? De tener algo laboral. Pero, claro, la gente, tú puedes hacer que tu tiempo valga cada vez más, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces ahí ya estás también comprando tiempo, aunque no lo creas. Porque si tú dices, bueno, antes tenía un trabajo y cobraba, imagínate, 2.000 dólares al mes, ¿vale? Pues me monto mi negocio y ahora paso a cobrar 3.000 dólares cada mes. Pues eso significa que cada 2 meses, un mes puedo no trabajar porque cobro lo mismo que tenía antes, ¿sabes? Entonces tú puedes ir haciendo cada vez más caro tu tiempo y con eso recuperar también, por supuesto, tiempo y calidad de vida. Y precisamente también se puede mantener en un momento inicial como más el tiempo por el dinero, porque al final vas a tener que estar haciendo los correos, vas a tener que estar dando ese servicio a los clientes. Yo, mi opinión, mi fuerte convicción es que los negocios que apuesten de aquí en adelante por el trato personal, más humano, más de conexión, van a tener éxito. Y que aquellos que están enfocados más en la escalabilidad o en simplemente no generar experiencias cercanas con humanos y que todo sea grabado, vídeos, no van a tener éxito. La forma de escalar en el futuro y de que ese negocio sea consistente es siempre generando experiencias con los clientes y generando cercanía, generando relaciones, ¿sabes? Porque cada vez se nota un montón con todo el tema de la tecnología que estamos más solos, que nos sentimos muchas veces más desgraciados, y no tiene sentido porque somos muy afortunados, ¿no? Pero paradójicamente está ocurriendo eso con muchos casos, ¿no? Y por eso digo, el negocio que haga esta pata psicológica, si se quiere llamar así, va a ser tan adictivo para los consumidores que van a querer seguir contigo. Los vas a fidelizar, ¿sabes? Precisamente hace un par de días apenas revisaba tu perfil de LinkedIn y apareció un post muy reciente, creo que tal vez es uno de los últimos, donde hablabas de, hace algunos años yo estaba preso, y hablabas Ajá. precisamente de esta cárcel, de la rutina del trabajo, de no aprender a darle valor. Incluso empresas que tienen newsletters, puede ser que estén presos en ese sentido de tener herramienta que no han aprovechado, y Mm. están generando menos valor por su tiempo. Creo que Sí, más o menos a eso te referías también, a la libertad que te puede dar una buena proyección con una sí. newsletter, y que bueno, aunque ahora también tengamos una actividad profesional, ese tiempo, ese diferencial ya vale mucho más ahora.
Claro. Hay una cosa, sí, que se me ha venido a la cabeza, Oscar, con lo que estabas diciendo, de las empresas que, por ejemplo, han dejado de lado, ¿no? Esta newsletter como no es lo cool, ¿no? No es lo último. Claro, ¿qué pasa con muchos negocios o muchas marcas personales? Porque cuando hablo de negocios también me refiero a ese coach, por ejemplo, que está en internet haciendo vídeos ¿no? Para atraer clientes potenciales o cualquier, ¿no? Marca personal que tenga, que sea una persona, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa? Que el negocio se monta sobre tres patas, un buen negocio. Se monta en la pata de captar leads nuevos, se monta en la pata de generarles una buena experiencia y tener un buen producto para que no sean detractores, sino que sean, ¿no? Defensores del producto y puedan recomendar y puedan repetir. Y sobre la pata también de aumentar la retención lo máximo posible del cliente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de negocios se enfocan en la parte de captación. Necesitan un constante goteo de leads. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues YouTube, automatizaciones en LinkedIn, contenido en Instagram, se enfocan publicidad, están en 10 canales a la vez. Y claro, después menos son los que a lo mejor se centran en generar una buena experiencia con el cliente y tener un buen producto. Pero bueno, muchos negocios hacen esto de una forma bien. Estas dos patas la tienen bien. Pero ¿qué pata es la que muchos cojean? Cojean en la tercera, cojean en la de cómo puedo hacer que un cliente que ha empezado conmigo ahora, extenderle lo máximo posible su tiempo de vida conmigo. Porque cuanto más tiempo esté conmigo un cliente, más seguro va a ser mi negocio, más estabilidad va a tener mi negocio. Pero si tu time frame en el que manejas tu cliente es, hago un embudo, vale, hago un embudo para que me compre un programa de 200, de 300, de 1000, de 2000 y ya después de eso se va, pues ahí es cuando los negocios tienen una constante necesidad de estar en redes sociales, de estar ocupados, de estar frustrados, de estar tensos con todo el tema, ¿no? De los cambios, de la IA, de la publicidad, que esto cada 2 semanas hay que estar refrescando todos los anuncios porque si no nos baja, nos sube el CPL, las métricas de conversión empiezan, ¿sabes? Hay un estrés ahí. Pero si tú de repente pasas vale, yo consigo todos los leads y me ocupo de generarles una nueva experiencia aquí, pero después venderles, seguir vendiéndoles más cosas y generar una comunidad y una recurrencia, eso se consigue, la forma más eficiente de conseguirlo es con una newsletter. Porque ahí es donde los tienes, ahí es donde les puedes contactar, ahí es donde les puedes hacer nuevas ofertas, donde les puedes decir, oye, que he sacado esto nuevo, ¿qué te parece si por haber sido cliente, haber estado aquí, pues tienes este precio especial y te incluyo estos bonos? Hostia, de repente, y a mí me pasa, yo estoy muy tranquilo con mi negocio, porque yo no tengo la necesidad de estar en redes sociales ni de hacer publicidad. Yo llevo meses sin hacer publicidad y mi negocio va mejor que nunca. ¿Sabes? Entonces, eso es otra cosa que quería aportar aquí porque se nos olvida, ¿no? Eso ostras, sácale el máximo, exprime lo máximo posible al cliente en el buen sentido, apórtale valor para que sea un win-win siempre, pero tú puedes pensar en vez de estar pensando en cómo captar más leads, piensa en, vale, ostras, igual le puedo extender el valor y puedo venderle un producto exclusivo de 15.000, de 20.000 dólares, que habrá gente dispuesta a pagarlo y como ha tenido tan grandes experiencias contigo, de repente eso te soluciona, ¿sabes? Varios meses. Me lo invento, ¿sabes? Sí, estamos en esa obsesión de likes, de seguidores, que se ha dejado de hacer esa labor cercana que tú mencionas, Tomás, y que Mm. curiosamente cuando me proporcionaban tus datos generales, básicamente viene este acceso a la página de Fast Launcher y bueno, por ahí una perfil de LinkedIn, pero más allá de esto, hace un momento nos mencionabas el inicio en YouTube, es posible, y creo que para mucha gente que nos escucha, que tiene, sobre todo en temas de marca personal, una experiencia, algo que pueda compartir, la newsletter puede ser una buena herramienta, más allá de empezar a figurarse, estar en todas las redes sociales y llenar de contenido, sangrar un presupuesto que a veces no es tan grande en Mm. tiros al aire. La newsletter puede ser un buen comienzo, incluso tal vez el más recomendable para alguien que quiere empezar a proyectar, por ejemplo, una marca personal.
Claro, o sea, aclaro una cosa, o sea, la newsletter realmente no te va a salvar de si tú no quieres hacer redes sociales o publicidad. No, la newsletter lo que es como como cuando llueve, es una presa. La newsletter es una presa, pero tenemos que hacer que llueva. Y la lluvia, las gotas que caen en la presa son los suscriptores, los emails. Entonces, el hacer que llueva consiste en aportar diferentes fuentes de tráfico. Tú puedes ir a eventos, puedes hacer en LinkedIn post, puedes hacer publicidad, puedes hacer YouTube, puedes hacer Instagram, tú puedes hacer esas cosas. Es compatible con una newsletter. Pero ¿dónde está la importancia aquí? Es en, vale, yo no trabajo para estas redes sociales, sino mi labor es traerme tráfico de esas redes que utiliza otra gente y llevármelos a mi mundo, a mi negocio y tenerlos ahí. Porque no es lo mismo, no es lo mismo tener que hablarle a un cliente a través de YouTube o a través de Instagram que hablarle a través de su email. Ya es una comunicación privada, es de tú a tú, ¿sabes? Entonces, la newsletter en sí, claro, es compatible con prácticamente con casi con cualquier negocio. Hay excepciones, que podemos hablar ahora, pero en la mayoría de casos en donde son marcas personales que venden formaciones, productos, servicios y son tickets altos que pueden ser recurrentes y que pueden alargar la vida de ese cliente, una newsletter es un deber, casi, ¿sabes? De entrada. Y me imagino que estos que no entran en el panorama, pues son ya tienen características de modelos de negocio muy específicos, ¿no? Que tal vez no necesiten ese contacto tan Sí. cercano, ¿no? O el producto, Eh, pues no requiere ese acercamiento. Sí, los que no entran en la categoría son, por ejemplo, los que yo llamo negocios muy transaccionales. Son negocios que, por ejemplo, en tu ciudad, imagínate, o en tu zona, imagínate una ferretería, o bueno, una ferretería igual sí, pero un cerrajero, un zapatero, este tipo de negocios donde son muy transaccionales, en donde cuando tienes el problema vas a buscar el que tengas más cercano y normalmente la gente no busca tanto la exclusividad, sino va simplemente, oye, ¿quién me lo hace? Y lo necesito ya, me da igual perico que palote, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos tipos de negocios, en donde el ticket también es bajo, donde no es tan recurrente y donde van mucho más a volumen, porque estos negocios se montan más sobre el volumen, ahí una newsletter no tiene tanto sentido. No tiene tanto sentido. Entonces, ahí tenemos una visión muy amplia, Tomás, con tu experiencia. Eh, el contexto, hace un momento mencionabas el programa Apolo y lo relacionaba incluso con el logo de Faust Lancher. Es una nave espacial que está como a punto de despegar y creo que de ahí surge también esta relación entre el Sí, impulso y el programa Apolo. Va muy relacionado con el tema espacial, ¿verdad? sí, 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 exacto. El logo. Claro, forma parte del logo el cohete. Entonces, Apolo se lo puse porque, claro, creo que es la misión, ¿no? Apolo o el cohete también Apolo. Entonces, pues por mantener el branding, ¿no? Un poco, pues lo puse y ahí está. Y ahí viene un poco la historia también, Tomás. Pues, Tomás, estamos muy próximos a terminar nuestra charla y siempre dejo unos minutos para algún comentario final que quieras compartir o algún tema que haya sido esencial y no lo hayamos tocado, pues dejo este espacio para que puedas tú comentarnos. Bueno, yo creo que no se me queda nada encima de la mesa. O sea, lo que le diría a la gente si se lo está pensando, si de repente alguno está considerando desde hace un tiempo tener una newsletter por el tema de las redes sociales o del algoritmo y de que quiere pues más proteccionismo en su negocio, pues que me parece que es una decisión sensata. Claro que voy a decir yo que me dedico a esto, ¿no? Pero me parece por supuesto que una decisión muy inteligente y que, bueno, que se una a fastlauncher.com, que ahí podrá descubrir más gracias a estar bueno, en mi universo, pues vídeos para que le puedan ayudar mucho a tener claridad y a conseguir por fin ese objetivo, ¿no? Y si en algún punto, pues, determinamos, ¿no? Juntos que puede ser interesante colaborar y acelerar esos resultados en 100 días, pues ahí estará el programa Apolo para que eso sea una realidad. Dejaremos todos los medios de contacto tuyos, Tomás, para que pues, quienes vean el episodio además puedan inmediatamente relacionarlo contigo. Y antes de cerrar nuestra charla, Tomás, siempre hay una
porque no estamos físicamente en un mismo espacio, siempre compartimos con los invitados un obsequio, es un obsequio digital que yo te voy a hacer llegar en los medios de contacto que tengo ya tuyos. Voy a empezarlo a Mm. compartir aquí en pantalla, enseguida seguramente te aparecerá a ti y, me dices si logras verlo en algún momento, a ver qué tanto pudimos hacer el aproximado Mm, de nuestro invitado en este qué obsequio. bueno. Está muy bien, está muy bien. Ya puedes verlo, Un ¿verdad? Funko. Sí, 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 está muy Por bien. ahí, Está, bueno, es un Funko mm, oh, qué bueno. con, con las características, bueno, aproximadas de Tomás, bueno, más o menos con la referencia que tenía fotográfica de Tomás, y bueno, atrás la palabra Paus Lancher, un diseño ahí asociado a lo que Mm. Tomás hace. El número que aparece ahí es el número del episodio que estamos compartiendo con Tomás hoy, y bueno, como una especie de obsequio, además un recuerdo de tu participación con nosotros, Tomás, y desde luego invitándote nuevamente a cualquier nuevo proyecto, actualización, todo lo que pudieras tú compartirnos también en otros contextos más allá de House Launcher. Este espacio será siempre bienvenido para ti y bueno, está abierto para lo que quieras compartir. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y desde luego por el bonito detalle este digital que me ha encantado, me ha sorprendido y muy bien hecho, ¿eh? O sea, se nota que sabes de negocios porque una de las grandes cosas es generar una experiencia, ¿no? Una sorpresa al cliente. En este caso, bueno, no soy cliente, pero oye, que deja un muy buen sabor de boca. O sea, que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, gracias. Ya tengo la aprobación de un experto, me siento muy tranquilo de que vamos por buen camino. Entonces, Tomás, te agradezco mucho los comentarios. Invitar, bueno, al público de Edición Inteligente de Negocios, ojalá haya disfrutado este episodio, conozca más acerca de Fast Blanchard y de este contexto de revalorar las newsletters y estar atentos a los siguientes episodios del podcast que brevemente estaremos compartiendo. Hasta pronto.